Bien, la clase pasada, ¿no es cierto? En la sesión número 1, estuvimos viendo lo que respecta al procedimiento administrativo en el marco de la ley de contrataciones. También les dije, les mencioné en esa ocasión, que el régimen sancionador realmente es un régimen amplio. Tenemos un régimen general, que es la ley del procedimiento administrativo general, la ley 27444, que es la ley que regula de manera general, vuelvo a insistir, la ley que regula de manera general todo el procedimiento sancionador de la administración pública. Habíamos mencionado que la facultad sancionadora que tienen las entidades públicas es una facultad de carácter constitucional, de forma tal que se le permite a las entidades públicas poder sancionar a los administrados, a los usuarios, ¿cierto? Poder imponerles sanciones administrativas muy parecidas a las sanciones penales, y es por eso que la norma exige que en estos procedimientos que las entidades sigan para imponer sanciones, toda vez que son justamente afectaciones a los derechos de las personas, de los administrados, justamente la norma exige que estos procedimientos se lleven a cabo respetando los principios generales de la ley del procedimiento administrativo general, independientemente de cuál sea el régimen sancionador. Y cuando digo régimen sancionador, me refiero a lo siguiente. Anteriormente teníamos un gran problema porque había un régimen sancionador distinto que supuestamente era el régimen de la 276, que era un régimen que en todo caso sancionaba a los funcionarios de carrera, ¿no es cierto? Luego se emitió la ley 330.057, que es la ley del servicio civil, ¿no es cierto? Y a partir de esa ley se instauró un nuevo procedimiento o un nuevo régimen disciplinario para los trabajadores de las entidades públicas. Sin embargo, igual hubieron muchos reclamos respecto de si es que era aplicable o no para las entidades que todavía no se incluían al régimen de la ley Servir, etc. Lo cierto es que ya a partir desde el 14 de septiembre del año 2014, ya quedó plenamente establecido que el régimen administrativo disciplinario para los funcionarios públicos es el régimen de la ley del servicio civil, la ley 30057, y en todo caso el régimen sancionador para los administrados era el régimen de la ley de la Contraloría General de la República. ¿Bien? Entonces, igual, vamos a estudiar el día de hoy los dos procedimientos, el régimen sancionador, ¿sí?, a cargo de la Contraloría General de la República, y el régimen disciplinario a cargo del Servicio Civil. Bien, a cargo del Servicio Civil, gracias. Entonces, vamos a verificar primero, antes de poder iniciar de la conversación de estos dos regímenes disciplinarios, como lo veníamos haciendo desde la clase anterior, es importante que conozcamos el régimen general, que es la ley del procedimiento administrativo, porque en esta vamos a encontrar, por ejemplo, los principios que se aplican a cualquiera de estos dos regímenes que les estoy mencionando. Entonces, ya para continuar con la exposición de la clase anterior, en la clase anterior nos habíamos quedado en lo que respecta a los atenuantes, ¿cierto? A los atenuantes de responsabilidad. Y es que habíamos visto que los atenuantes de la responsabilidad, en este caso, de un procedimiento administrativo, se daban pues cuando Jonathan Ciesa. Jonathan, ¿deseas hablar? Porque veo que estás levantando la mano. A ver, por favor, me apoyan. Su compañero Jonathan Ciesa Tuesta. Veo en el chat que está... ok. Pensé que requerías alguna consulta. No hay problema. Bien, entonces, continuamos. Habíamos visto que algunos de los atenuantes de la responsabilidad administrativa era que cuando te iniciaban un procedimiento administrativo sancionador, tú como infractor reconozcas que en este caso has tenido pues o has cometido la infracción, eso te ayudaba a poder atenuar. Habíamos conversado las diferencias entre eximentes y atenuantes, ¿no es cierto? El eximente desaparece la responsabilidad, no vas a ser responsable por esa infracción, mientras que el atenuante
sí te genera una responsabilidad, pero una responsabilidad menor. Es decir, si tu sanción, digamos, oscila entre los 6 meses hacia arriba, tendrán pues que darte la sanción menos grave posible, porque justamente es un atenuante, sirve para reducir las infracciones, ¿ya? Bien, también es un atenuante en los casos, bueno, cuando se trata de sanciones, el atenuante puede ser pues que te reduzcan inclusive hasta por la mitad de la sanción. Bien, y otros que establezcan de formas las normas especiales. Esos son entonces los atenuantes que encontramos en el procedimiento administrativo general. Y ahora sí, vamos a entrar a conversar sobre también estos procedimientos administrativos de dos figuras interesantes. ¿Y por qué es interesante conocer? Vuelvo a repetir, porque estamos hablando de un régimen general, que puede ser que se aplique supletoriamente a los regímenes que nos toquen en este caso analizar. Vamos a conversar de la prescripción de la infracción y de la caducidad del procedimiento. Son dos temas distintos. La prescripción, ¿qué es la prescripción? La prescripción significa una especie de castigo para la administración pública, ¿sí? En el sentido de que al haber pasado un tiempo más que razonable, como administración pública pierde la oportunidad, o en este caso, la facultad de poder iniciar un procedimiento administrativo sancionado. Esa justamente es la figura de la prescripción. Vuelvo a repetir entonces, es la especie de castigo que se le hace a la administración pública por no haber llevado a cabo el procedimiento administrativo dentro de los plazos, porque es evidente que no va a seguir siendo pues el administrador responsable toda su vida. De repente la infracción la cometió en sus tiempos mozos cuando era trabajador de la universidad de la frontera, ¿no es cierto? Y de pronto fue a su casa y ya está en el tema de la jubilación, y de pronto allí la administración se acuerda que su compañero Jonathan incurrió en una infracción, y dice, no, le vamos a iniciar el procedimiento administrativo, porque en el año, vamos a imaginar, estamos en el año 2021, y fue en el año 2000, cometió una infracción, porque de repente no colocó todas las cotizaciones en un expediente de contratación, etc. ¿Cierto? Y quisiera decir en ese caso que la administración pues tendría todo el tiempo posible para poder sancionar a los administrados. Ello no es así. Por ello figura, o por eso tenemos la figura de la prescripción. Y esta figura de la prescripción señala entonces que las normas, en este caso, o las faltas administrativas, prescriben a los 4 años, ¿ya? Es decir, que estas faltas, estos plazos o estas infracciones solamente podrían ser perseguidas por ese tiempo. Ahora, ustedes me dirán, doctora, pero en la clase anterior nosotros hemos visto el procedimiento administrativo sancionador del OCE, por ejemplo, y usted nos ha dicho que el plazo de prescripción para el caso de los documentos falsos es de 7 años. Ah, sí, pues así les he mencionado, ¿no es cierto? Pero en este caso, la norma, el régimen de la ley del procedimiento administrativo general señala que si es que no están establecidas en las leyes especiales, si es que no hay plazos, se aplica estos 4 años. Si no, se debería aplicar los plazos que establecen en las leyes especiales. Sin embargo, también el principio, en este caso, de legalidad, o todos los principios que rigen, en este caso, del debido procedimiento, que rigen el procedimiento sancionador, señalan también que los regímenes especiales, es decir, de las leyes especiales, no podrían tener disposiciones más perjudiciales que las que establece la ley del procedimiento administrativo general. Es decir, todas las entidades que llevan una potestad sancionadora podrían establecer plazos de prescripción, sí, pero siempre tendrían que tener en cuenta este plazo, no podrían ser mayores de 4 años. Sin embargo, en el caso específico de la ley de contrataciones del Estado, vemos pues que ahí se han sobrepasado estos 4 años y están determinando que para el caso del documento falso sería inclusive hasta 7 años, lo cual particularmente considero que es una norma que está vulnerando una norma de carácter general. ¿Bien?
Entonces, recuerden que el plazo de prescripción general es de 4 años. En cuanto a la caducidad, ¿ya? Volviendo al tema de los 4 años, ¿ya? Por ejemplo, cuando veamos el tema del régimen disciplinario del disciplinario a cargo del servir, la prescripción en ese caso es de 3 años, ¿ya? Más 1 año. O sea, ¿a qué se refiere? En el caso de servir, la prescripción es de 3 años. Pero si antes de esos 3 años se inicia el procedimiento administrativo disciplinario, la entidad tiene 1 año más para poder sancionarte o para poder terminar su procedimiento disciplinario. Y si no, pues habrá prescrito en ese caso la sanción. Pero si no te iniciaran el procedimiento administrativo disciplinario antes de esos 3 años, bastará solamente con esos 3 años para que tu falta esté prescrita, ¿ya? Por si acaso. Así es que vayan sacando sus cuentas, ¿no es cierto? A esta fecha, las infracciones que hayan cometido el año 2017, el 20 de septiembre del año 2017, ya se encontrarían al día de hoy prescritas, ¿no es cierto? Siempre y cuando la entidad o la administración no hubiera tomado conocimiento de aquellas infracciones, ¿cierto? Porque ya habrían pasado 3 años y la administración pública ya no podría perseguir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría, Jonathan, si a ti te notifican el día de hoy un inicio de un procedimiento administrativo sancionador y te dicen, ¿sabes, Jonathan? Te vamos a sancionar porque en el año 2017 se ha verificado que se cometió una infracción. ¿Qué harías, Jonathan? A ver. Cuéntanos, Jonathan, ¿estás en el aula? ¿Estás escuchando? Hola. Sí, a ver, ¿qué harías, Jonathan? ¿Qué invocarías? ¿Qué alegarías para tu defensa? Jonathan dice, yo la llamaría a la doctora Victoria para que me defienda. Ya, pero ¿qué alegaríamos, Jonathan? Si te notifican ahora 23 de septiembre, está dentro de los 4 años, ¿sí? Que es el régimen general. Pero recuerda que te estoy diciendo que en el régimen disciplinario, ¿ya? Que es el régimen en este caso que se aplica para los funcionarios públicos de las entidades públicas, el régimen disciplinario del servir indica que la prescripción es de 3 años. Entonces, miren cuán importante es que nosotros conozcamos estos plazos, porque de pronto podría decir, sí, pues la ley general dice que son 4 años, ¿cierto? Así es. Entonces, ya en este caso, en el régimen disciplinario del servir, ya habría prescrito porque allí solamente son 3 años, ya no entraría este plazo de la ley general, ¿ya? Bien. Correcto. Y otra figura es la figura de la caducidad. ¿Qué significa la caducidad? La caducidad implica que ya una vez que se ha iniciado el procedimiento sancionador, la entidad tiene un plazo determinado para poder ejercer esa facultad sancionadora, es decir, para llevar a cabo todo su procedimiento y poderte sancionar. En el caso del régimen general, ley 27444, el plazo de la caducidad es de 9 meses contados desde la notificación de la imputación de cargos, ¿ya? Este plazo puede adicionarse o puede ampliarse de manera excepcional como máximo por 3 meses, siempre y cuando se justifique, pues, los motivos de esta ampliación, ¿ya? En este caso, también la misma norma señala que las normas especiales pueden tener plazos distintos de caducidad, pero nunca pueden ser mayores a estos 9 meses, en todo caso menores a los 9 meses, ¿no es cierto? Bien. Su compañero Juan Carlos pregunta, ¿cuál es el régimen sancionador que debe aplicar la entidad? En este caso, la entidad, el único régimen sancionador que puede aplicar es el régimen previsto en la ley del servicio civil, que es la ley 357, ¿ya? En la ley y su reglamento. Este es el único régimen, no es sancionador, es disciplinario, ¿ya? Porque el único régimen sancionador es el tribunal de, en este caso, el de la Contraloría General de la República, ¿ya? El régimen sancionador es el que ejerce la Contraloría General de la República.
Y las entidades públicas lo que pueden hacer para sancionar a sus funcionarios, a sus trabajadores, es aplicar el régimen de, en este caso, el procedimiento administrativo disciplinario, el famoso PAD, que está regulado, vuelvo a decir, en la Ley del Servicio Civil, Ley 30057. ¿Ya? Y vamos luego a explicar por qué en estos momentos es el único régimen, digamos, vigente. ¿Ya? Vamos a explicar por qué. Entonces les decía que el plazo de caducidad en la Ley General del Procedimiento Administrativo es de 9 meses, ¿correcto? Pero ya en el caso de la ley específica del Servicio Civil, él tiene hasta 1 año para poder terminar su procedimiento disciplinario. En conjunto sumarían los famosos 4 años que la norma establece. Bien. En cuanto a la caducidad y a la notificación, transcurrido el plazo máximo para que la entidad resolviera, ¿ya? Es decir, los 9 meses, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se procede a su archivo, ¿ya? Estas normas, vuelvo a decir, estas reglas son generales y van a depender de cada una de las entidades. Por ejemplo, en el caso de lo que ya hemos visto, en el caso del Tribunal de Contrataciones, ¿qué pasa si no se responde dentro de este plazo? Igual la entidad mantiene la obligación de responder y no se hace alusión a esta regla que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General. Bien, ¿quién es el que declara la caducidad en un procedimiento administrativo? Es declarada de oficio por el órgano competente, es decir, aquel órgano que esté llevando a cabo este procedimiento administrativo, ¿ya? Y el administrado, o sea, en este caso el usuario que está siendo objeto de este procedimiento sancionador, se encuentra facultado para poder solicitar la caducidad del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. O sea, es una responsabilidad también de la entidad verificar si es que realmente se encuentra dentro del contrato. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se agota el plazo de caducidad y la entidad no ha emitido su pronunciamiento? Como la norma señala que debemos tener como que no ha habido, como que se ha declarado la caducidad, la entidad tendrá que ver si es que ya se ha computado el plazo de prescripción y si es que no se hubiese computado, puede nuevamente volver a iniciar un procedimiento administrativo por los mismos hechos, ¿ya? Porque en este caso no se ha llegado a sancionar porque se ha demorado mucho, ¿verdad? Por eso se dice que en el supuesto de que la infracción no hubiese prescrito, el órgano competente deberá evaluar el inicio de un nuevo procedimiento sancionador, ¿ya? Bien. La facultad sancionadora del Estado, la potestad sancionadora, les indicaba que tiene un fundamento constitucional y por lo tanto tiene ciertos principios que la rigen. Vamos a conversar respecto de esa base constitucional, que es la que tiene esta facultad sancionadora, a través del artículo 44 de la Constitución, ya que declara que es el deber del Estado proteger los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Y en este caso, en aras de obtener el bienestar general. A través de la potestad sancionadora, de la que hemos estado conversando, ¿ah? Se puede entonces cumplir con los fines constitucionales. Sin embargo, y como se los vengo repitiendo, a pesar de que las entidades sí están facultadas para poder sancionar a los administrados, es muy necesario que las entidades se sometan en este caso, a limitaciones y a los controles de poder, ¿cierto? Porque de lo contrario, ¿se imaginan ustedes a una administración que pueda sancionarlos, que pueda destituirlos, que pueda de repente negarles sus derechos? Entonces nosotros como administrados, como ciudadanos, no tendríamos una defensa o no tendríamos, en este caso, un mecanismo de poder ejercer nuestro derecho de defensa, ¿no es cierto? Es por eso que incluso todos estos procedimientos administrativos disciplinarios o sancionadores, ¿verdad? Que los hace la misma administración, ¿cierto? Pueden ser recurridos a través de la famosa acción contenciosa administrativa al Poder Judicial. Es decir, para solicitarle al Poder Judicial que intervenga en una decisión en la que el Estado me está
sancionando por una infracción cometida. Bien, vamos a ver entonces rápidamente cuáles son en este caso estos límites, estas prerrogativas o estos parámetros que se deben tener en cuenta en el procedimiento sancionador. Recordemos entonces que en este caso la administración, que está en todo caso representada por las entidades públicas, va a actuar tanto de juez como de parte, porque es la misma administración la que te va a imputar cargos y la que te va a sancionar. Es lo que conversábamos la clase pasada, ¿no es cierto? La administración pública, entonces, como va a hacer esto para sancionarte, necesita pues respetar ciertos principios que garanticen un debido proceso y que garanticen un adecuado respeto por el derecho de defensa del administrado, ¿ya? Entonces, es por eso que les mencionaba, esta decisión de la administración de poder sancionarte está sometida al control jurisdiccional a través de la acción contenciosa administrativa, a la que podremos recurrir dentro de los 3 meses siguientes a notificada la sanción impuesta al administrado. El Tribunal Constitucional tiene mucho que ver en el régimen sancionador, muchísimo que ver. ¿Saben por qué? Porque durante mucho tiempo se ha creído que el régimen administrativo sancionador o disciplinario, al ser un régimen administrativo, no era necesaria que se le apliquen muchos principios que rigen, por ejemplo, otros procedimientos, como por ejemplo el proceso penal, ¿cierto? Estando en este caso a veces negada la posibilidad de aplicar ciertos principios para el derecho penal que sí se podían aplicar en el derecho administrativo sancionador, ¿ya? Pero el Tribunal Constitucional ha resumido lo siguiente. Ha dicho que los principios de culpabilidad, principios de legalidad y de tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos en este caso del derecho sancionador y que no solo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino que también se deben aplicar en el derecho administrativo sancionador. Y ello es muy importante y nos puede servir a nosotros como funcionarios, como administrados, para poder hacer respetar o en todo caso defender nuestros derechos, ¿ya? A ver, su compañero Juan Carlos menciona, hay veces que la administración, correcto Juan Carlos, hay muchas veces en los que la administración comete excesos con las potestades, ¿ya? Y uno de esos excesos justamente tiene que ver con este principio de tipicidad y con el régimen sancionador que venía ejerciendo la Contraloría General de la República. Me voy a adelantar un poquito para hablarles de ese tema. Les mencionaba lo siguiente, ¿no? Ustedes saben que la Contraloría General de la República tiene pues tenía a su cargo, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver acá aquí. Bien, les decía entonces que la Contraloría General de la República tenía en este caso a su mando, a través de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, tenía pues la facultad o la potestad de poder sancionar, ¿no es cierto?, sancionar a los administrados, es decir, a los funcionarios públicos de las diversas entidades públicas, ¿ya? Sin embargo, les mencioné también que de manera reciente, el año pasado, en el año 2019, el Tribunal Constitucional le dijo un momentito, ¿no es cierto?, la ley 27785. Un momentito, Contraloría. Si bien es cierto, tú tienes una facultad sancionadora que nadie te la puede negar, hay muchos que dicen, no, ya la Contraloría ya no tiene potestad sancionadora. Eso es mentira. La Contraloría sigue teniendo una potestad sancionadora. Sin embargo, lo que le ha dicho el Tribunal Constitucional es que su reglamento vulnera el principio de tipicidad. ¿Por qué? Porque en el reglamento no se encuentran debidamente contempladas cuáles son las infracciones que debe cometer un administrado para hacerse acreedor de una sanción. Además menciona
que las faltas deben estar tipificadas en la ley y no en el reglamento, principio de legalidad. En este caso, las infracciones deben estar detalladas en tu ley. ¿Qué pasaba con la ley de la Contraloría General de la República? En la ley no mencionaba absolutamente nada respecto de cuáles eran las infracciones que podían cometerse. Sin embargo, sí lo hacía su reglamento. Y con este reglamento es que la Contraloría General de la República venía llevando a cabo los procedimientos administrativos sancionadores. El año pasado, el Tribunal Constitucional le dijo a la Contraloría un ratito, tienes que arreglar primero tus instrumentos legales. Si quieres seguir sancionando, tienes que dentro de tu ley consignarme cuáles son las infracciones por las que vas a sancionar. Porque el administrado tiene el derecho de saber cuáles son las infracciones que le vas a imputar, cuáles son las sanciones que le vas a imputar, a colocar, y cuál es el procedimiento que va a seguir para ejercer su derecho de defensa. Por lo tanto, mientras no regules esta situación, tú no vas a poder seguir llevando a cabo procedimientos administrativos sancionadores, porque declaró inconstitucionales esos artículos que determinaban las infracciones, ¿ya? Justamente a raíz de estos principios, ¿no? Los principios de legalidad y principios de tipicidad, siendo muy importante que los conozcamos para poder ejercer una adecuada defensa en el interés, obviamente, de nuestros derechos, ¿no? Para poder rebatir cualquier imputación que se nos esté realizando. Claro, Juan Carlos menciona, no siempre la Contraloría fundamenta sus acusaciones, muchas veces sus auditores no conocen los temas que investigan. Claro, más allá, Juan Carlos, de que el auditor conozca o no conozca el tema, el hecho es que estaba tipificando conductas que no se encontraban reguladas en una ley, en una norma con rango de ley, sino que se encontraban contenidas en un reglamento, ¿ya? Entonces, claro, lo que tú mencionas realmente es un plus en contra, ¿no? Porque a veces hay funcionarios de la Contraloría, con el respeto que se merecen, ¿no? Que no conocen realmente, por ejemplo, del tema de contratación pública, y cuando realicen auditorías, en el caso de la contratación pública, van a determinar muchos hallazgos, muchas observaciones, pero más por un tema de desconocimiento, ¿ya? Bien, entonces vamos a conversar, les decía, es importante ir conversando respecto de los principios de la potestad sancionadora según la Ley General de, en este caso, de Procedimientos Administrativos, ¿ya? La famosa LPAG, Ley del Procedimiento Administrativo General. Y vuelvo a repetirles, ¿ah? No significa que porque están en la Ley del Procedimiento Administrativo General no se deban cumplir, por el contrario. Por ejemplo, en la Ley del Servicio Civil, la Ley 30.057, establece que los principios que rigen ese procedimiento disciplinario son los que están regulados en la Ley 27.444, ¿ya? Entonces, es importante que conozcamos estos principios para poder justamente ejercer nuestra defensa. El famoso principio de legalidad. Esto es justamente de lo que les estaba hablando. Este principio de legalidad señala que solo por norma con rango de ley se pueden atribuir las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso se habilitarán a disponer la privación de la libertad. Es decir, están mencionando a través de este principio que únicamente a través de una ley y no de un reglamento se podrá atribuir la potestad sancionadora y que además las sanciones que se pueden ejercer o que se pueden aplicar pueden ser las que en este caso las entidades hayan decidido, pero menos la privación de la libertad, porque la privación de la libertad solamente corresponde a un procedimiento penal, ¿no es cierto? Donde la sanción sí puede ser, en este caso, la privación de la libertad. En eso consiste el principio de legalidad. Entonces vamos a imaginar que a ustedes le imputan la comisión de una infracción que se encuentra contenida en un reglamento, ¿cierto? Ustedes van a decir en su defensa, un momentito, el principio de legalidad de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que no pueden estar contenidas en una norma que no sea rango de ley una infracción administrativa.
Entonces, por lo tanto, la administración no puede sancionar. Bien, tenemos otro principio, el principio del debido procedimiento. Este principio es un principio bastante amplio. Es un principio que señala, su mismo nombre lo dice, ¿no? Tiene que haber un debido procedimiento, es decir, un procedimiento adecuado que garantice las reglas mínimas de un procedimiento. Por ejemplo, que garantice el derecho de presentar descargos, que garantice el derecho de ser escuchado, el derecho de presentar medios de prueba, de actuar medios de prueba, etcétera, ¿no es cierto? El derecho de ejercer la defensa de tus intereses. En este caso, no pueden imponerse sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo respetando esas garantías. Por ejemplo, si a ustedes el día de mañana les envían una resolución diciendo, señor Juan Carlos, usted ha sido sancionado y amonestado por haber realizado determinada conducta. ¿Qué es lo primero que usted reclamaría, señor Juan Carlos, si de la noche a la mañana le notifican a usted una resolución de su titular de la entidad y le indica pues que le está amonestando? Ya no le está suspendiendo, pero lo está amonestando por alguna actuación que usted ha realizado. ¿Cuál es la acción que usted tomaría? ¿Qué principios estaría infringiendo, señor Juan Carlos? El principio del debido procedimiento, ¿no es cierto? Porque les estoy indicando que se habría impuesto una sanción sin ni siquiera haber llevado a cabo un procedimiento. O sea, nunca le dijeron cuáles eran los cargos que le estaban imputando, nunca se le dio a usted el derecho de que pueda responder esos cargos y desvirtuarlos, y usted nunca conoció la posición de la administración para poder sancionarlo. O sea, no hubo un procedimiento adecuado. Por lo tanto, estaríamos alegando que ha existido una vulneración al principio del debido procedimiento. ¿Ya? Entonces, una de las prerrogativas también que se señalan a través de este principio del debido procedimiento es que los procedimientos que regulen el procedimiento de la potestad sancionadora deben establecer debida separación entre la fase instructora y la fase sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. Es por eso que en la clase anterior yo les decía, ¿no? En el caso del procedimiento sancionador del OCE, no hay una fase instructora y una fase sancionadora. La única fase o la única autoridad que sanciona es el Tribunal de Contrataciones, en las veces de la sala que represente, pero no existe en este caso una separación del órgano instructor y el órgano sancionador. Lo que sí existe, por ejemplo, en el caso de la ley del servicio civil. La ley del servicio civil, por ejemplo, ya evidentemente con las lecciones aprendidas de lo que le pasó a la Contraloría, tienen una norma mucho más rigurosa, ¿no es cierto? De tal forma, por ejemplo, en el procedimiento administrativo disciplinario de la ley de servir, se ha establecido incluso la participación obligatoria de una secretaría técnica, ¿cierto? Hay una secretaría técnica, hay un órgano instructor y hay un órgano sancionador, es decir, secretaría técnica es la que realiza todo el papeleo, el órgano instructor es el que emite el primer informe de instrucción y luego el órgano sancionador que es el que sanciona al administrado. E incluso existe una doble instancia que dependiendo de la sanción podría ser el titular de la entidad o en todo caso el servicio civil, ya que lo vamos a explicar en un momentito cuando pasemos a hablar del régimen del servicio civil. Un compañero Juan Carlos dice, muchos trabajadores desconocen la normativa y aceptan sanciones injustas. Correcto, es que realmente ese es el problema, ¿no? Y que de repente también de eso se aprovechan mucho a veces los administrados. ¿A qué me refiero? Ustedes como funcionarios públicos cumplen una función, ¿no es cierto? Y no falta que el proveedor que te dice, ¿sabes qué? Te voy a denunciar por haber cometido determinada falta y entonces el funcionario público se siente de repente presionado por esta comunicación, por estas denuncias que hacen los privados, los proveedores,
y en todo caso, pues también deciden un poco presionados por estas actitudes, ¿no? Y justamente porque tienen miedo por el desconocimiento al inicio de un procedimiento administrativo sancionador o disciplinario, ¿cierto? Más aún, cuando a veces se les inicia un procedimiento administrativo, no realizan una defensa adecuada. Hace poco yo conversaba con un ex colega de una entidad pública y me decía que le habían comunicado a través de la auditoría, de una auditoría, la comunicación de unas desviaciones. Entonces, y yo le pregunto, ¿y qué hiciste? No, me dice, yo solamente le dije que ese no era mi trabajo, que era el trabajo de otra área. Y yo le digo, ¿y no hiciste nada más? No, me dice, ¿por qué? Que ellos investiguen. Entonces le decía, no, pero es que hiciste mal porque debiste haberle contestado todo lo que tenías y tus medios de prueba, debiste haberle dado los mecanismos objetivos para que la administración no te sancione, porque de lo contrario te van a terminar sancionando a ti. Y como que al cabo de unos meses le llegó su inicio del procedimiento administrativo sancionador, cuando todavía la Contraloría podía sancionar, justamente porque la Comisión de Auditoría determinó que este funcionario no había levantado las observaciones o las desviaciones comunicadas. Entonces aquí tiene que ver lo que tú mencionabas, Juan Carlos, justamente el desconocimiento de la normativa, ¿no es cierto? Y se acepta pues que se inicien procedimientos administrativos o procedimientos disciplinarios que a la larga nos pueden perjudicar, ¿no es cierto? Hay a veces funcionarios que deciden defenderse cuando ya está en última instancia, es decir, cuando les han aplicado una sanción recién buscan la asesoría para una defensa, porque de repente pues son funcionarios que no cometieron ninguna infracción y dicen, oye, pero si yo no cometí ninguna infracción, ¿por qué no voy a buscar un abogado si solo puedo yo hacer mis descargos? Pero es muy importante que en todo caso, si deciden no buscar un abogado, sí pues se empapen del tema para que puedan ejercer su derecho de defensa de una manera adecuada. Otro principio que tenemos dentro de la potestad sancionadora es el principio de razonabilidad. En este principio propugna que las autoridades de la administración deben prever que la comisión de la conducta sancionable, ¿ya? La conducta sancionable no resulte ventajosa, ¿ya? No. Bien. No resulte ventajosa, más ventajosa para el administrado, ¿cierto? En este caso, para el infractor, que cumplir las normas infringidas o asumir una sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios. ¿A qué me refiero con este principio de razonabilidad? Es algo así como las multas que se están poniendo ahora, ¿no? Estas multas por salir de casa. Dicen, ¿no? ¿Será razonable eso? Tú sales con la posibilidad de contagiar a muchas más personas y poner en riesgo su salud y su vida. Y en este caso, ¿sabes qué? Te voy a imponer una multa de 50 soles. ¿Qué es para ti como infractor, qué es más fácil? ¿Pagar los 50 soles o cometer la infracción? ¿Cometo la infracción? Pues no, porque después voy a pagar los 50 soles, no importa, porque ya obtuve más beneficios de lo otro. Con esto tiene que ver el principio de razonabilidad. En este caso, la comisión de la conducta sancionable no me va a resultar más beneficiosa que en todo caso la sanción. Prefiero cometer la infracción y luego ya no la sanción es mínima, pues no. Entonces, en esto coincide el principio de razonabilidad. Además, el principio de razonabilidad implica que las infracciones o que las sanciones que pueda aplicar la administración deban ser, como su nombre lo dice, razonables. Es decir, yo tengo que evaluar el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción. Vamos a imaginar, a ver si me ocurre, pues, que de pronto ustedes no hicieron una actuación dentro de su cumplimiento de funciones. Me ocurre firmar un informe, por ejemplo, ¿no? Usted emitió un informe, el señor Juan Carlos, emitió un informe en calidad de asesor legal, pero no lo ha firmado, pues, ¿ya?
Entonces vamos a imaginar que después le dicen, oye, un ratito, tú aquí has incumplido deberes morales, deberes éticos, etcétera, 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 etcétera. ¿Cierto? Te voy a sancionar. ¿Habría aquí algún beneficio ilícito? Porque al final el contenido sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, pues me equivoqué, no puse la firma o le puse otro número, pero el contenido sigue siendo el mismo y no hay ningún beneficio ilícito. Entonces, no sería razonable que por una situación así, donde no exista un beneficio ilícito, se te aplique una sanción, ¿cierto? Porque no hay un beneficio ilícito. Se debe tener en cuenta también la probabilidad de detección de la infracción. O sea, ¿qué tan probable era que tú conozcas que lo que estabas haciendo era una infracción? Si es que las normas son claras para saber que expresamente tú no debiste realizar dicha situación. Otro criterio de razonabilidad es la gravedad del daño al interés público o al bien jurídico. Si bien es cierto, puede existir un daño al interés público, pero habría que ver cuál es la gravedad de ese daño, ¿no? Si es que la gravedad no es mucha, yo podría sancionarte, bastaría con una amonestación. Pero si la gravedad, por ejemplo, del interés público o del bien jurídico protegido es de repente que me hiciste perder pues millones de soles o me generaste perjuicio porque me resultaste comprando un bien sobrevalorado, ¿ya? Lo que costaba en el mercado 100.000 soles, yo terminaba pagando 500.000 por culpa tuya, por las actuaciones que tú has cometido. Un ratito. Entonces allí voy a ver cuál es la gravedad del daño causado a la entidad, ¿ya? El perjuicio económico causado que tiene que ver con lo que les mencionaba respecto de la gravedad. La repetición y o la continuidad, es decir, ya este compañero o este funcionario comete de manera reiterada, en este caso, las infracciones. Por lo tanto, pues ya no le vas a aplicar una sanción pequeña, sino vas a implicarle una sanción que justamente sea razonable con su conducta, porque tiene conductas repetitivas, que tiene que ver también con la reincidencia por la comisión de la misma infracción. O sea, ya sabías que lo que cometiste es una infracción, pero otra vez sigues haciendo lo mismo, ¿ya? Pero, ¿qué me dice su compañero Juan Carlos? Pero legalmente sin firma no vale. Claro, por eso te menciono. Legalmente, pero estás dentro de la administración pública, Juan Carlos. Claro, normalmente no tendría validez, pero si luego lo estás subsanando, no se habría generado ningún beneficio ilícito, porque te puedes ratificar después de su contenido. Entonces no sería razonable que, salvo que tú negaras después y dijeras, no, ese informe no tiene valor, voy a emitir otro, porque es una cuestión distinta al caso que estamos planteando, ¿ya? Las circunstancias de la comisión de la infracción, es decir, ¿qué fue lo que estuvo pasando al momento en que se cometió esa infracción? Y la existencia de intencionalidad o no. Es decir, aquí se tiene que ver el criterio subjetivo, ¿no? ¿Hubo intención o no de realizar determinada actuación por parte del administrador? Bien, tenemos de otro lado el principio de tipicidad. Volviendo rapidito al principio de razonabilidad. Vamos a imaginar, pues, si a ustedes le imponen una sanción, imagínense ustedes que es la primera vez que su compañero Juan Carlos comete una infracción, ¿ya? Y de pronto le aplican una sanción y le dicen, ¿sabes qué? Destitución. Vamos a destituir, en este caso, de la entidad. Y su compañero Juan Carlos dice, oye, un ratito, pero si yo nunca he tenido ningún procedimiento disciplinario, nunca me he sancionado, mi hoja de vida está totalmente limpia, dime por qué esa decisión no es razonable, ¿no es cierto? Atenta contra el principio de razonabilidad. Sus criterios debieron haber sido objetivos para poder graduar mi pena. No podías, en todo caso, haberme sancionado con una suspensión. Por último, ¿cierto? Me debiste haber suspendido, pero no destituido, porque destituido quiere decir que nunca más voy a regresar a trabajar en la entidad pública. Entonces aquí hay que ver el tema de razonabilidad, que son los principios que podemos alegar para este tipo de casos. Tenemos otro principio, que es el principio de la tipicidad. La tipicidad tiene que ver con lo siguiente.
que solamente constituyen conductas sancionables, ¿ya? Las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o por analogía. ¿Qué quiere decir? Si acá dice, por ejemplo, a ver, para poner un ejemplo sencillo, si aquí dice que está prohibido utilizar un lapicero azul, ¿correcto? Solamente me puede sancionar por haber utilizado un lapicero azul. Pero ¿qué pasa si yo utilizo un lapicero de color rojo? ¿Habrá el tema de la tipicidad o no? No, porque me puedes decir, pero también estás cogiendo un lapicero. Sí, pero es de otro color, ¿no es cierto? Es un lapicero de color rojo. Entonces, eso significa aplicar por analogía. Para el caso concreto de las infracciones de la administración pública, solamente me podrán imputar infracciones que expresamente estén reguladas en la norma. ¿Y a cuáles me refiero? A las que están establecidas en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, la 30.057, o también las que estén reguladas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, específicamente en el artículo 261, que es la que establece cuáles son las faltas administrativas, y además por las que se establezcan en la ley del Código de Ética de la Función Pública. Nada más. Las que están tipificadas allí, no me podrán inventar una nueva o podrán decir esta conducta se parece a la que está, ¿cierto? Esas serán entonces las conductas por las que podrán a mí iniciarme un procedimiento sancionador, ¿sí? ¿Tomaron nota entonces la de los artículos para que sepan cuáles son las infracciones por las que los pueden sancionar a ustedes? ¿Las repito o ya tomaron nota? Artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, 30.057. Artículo 261 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿ya? Solamente las que se encuentran contenidas en dichos instrumentos. Por ejemplo, en el caso de la Ley del Procedimiento Administrativo General, me señala que son infracciones negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones. No entregar dentro del término legal los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal administrativo. Resolver sin motivación alguno asuntos sometidos a su competencia. Es decir, usted es asesor legal y le piden a usted que resuelva un recurso de apelación. Y usted no resuelve o no motiva fundamentadamente, adecuadamente su resolución. En este caso es una infracción administrativa porque la misma Ley del Procedimiento Administrativo General dice que usted está resolviendo sin motivación alguna ese asunto que ha sido sometido a su competencia, ¿ya? Entonces debemos tener en cuenta estos principios, estas infracciones que son las reguladas, ya les mencioné, tanto en la Ley del Servicio Civil como en la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿ya? Entonces ya sabemos que a través de este principio, de tipificación, no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas, reglamentadas en una norma con rango legal, ¿ya? Según corresponde. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros, si es que nos quieren iniciar un procedimiento administrativo, es que me identifiquen en cuál de esas infracciones está contenida la imputación que me están realizando. Por eso es que ustedes se acuerdan que cuando empezamos a hablar del contenido del inicio del procedimiento administrativo, dijimos que la administración debía informarme a mí cuáles son las faltas que me está imputando, cuál es la posible sanción, ¿cierto?, para poder saber de qué me defiendo. En eso consiste entonces el principio de tipicidad. El principio de la irretroactividad. Este principio quiere decir lo siguiente: las normas
son vigentes o están vigentes a partir del momento en que se emiten hacia adelante. Si el día de hoy publican una nueva norma, esa norma tiene efectos a partir de hoy hacia adelante. No puede regular asuntos pasados. En eso consiste el principio de red y retroactividad, ¿cierto? Son aplicables en este caso, son aplicables en este caso a las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta sancionadora, salvo que la norma posterior le sea más favorable, ¿ya? Es decir, si luego de haber cometido la infracción se emite una norma que sea más favorable, allí sí puedo pedir o solicitar lo que se conoce como la retroactividad benigna. Es decir, a pesar de que me corresponde otra norma, yo puedo solicitar que se me aplique una norma posterior porque es más beneficiosa para mí como administrado, ¿ya? En este caso, las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo solamente en cuanto favorezcan al presunto infractor, ¿ya? Tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción. Vamos a imaginar que en la fecha en la que yo cometí la infracción, la ley señalaba que el plazo de prescripción era 2 años, ¿ya? Pero después de unos años, de 3 años, pero después de unos años se publica una nueva norma y dicen, mira, para esta infracción ya no, el plazo de prescripción ya no son 3 años, sino 2 años. ¿Cuál es la norma que me conviene a mí? ¿Que me aplique la de 3 años o la de 2 años? Definitivamente la de 2 años, a pesar de que es una norma que se ha emitido con posterioridad. Allí podemos alegar la aplicación de manera retroactiva de una nueva norma. Ya, su compañero Juan Carlos menciona, hay varias normas que indican sanción por negligencia en el desempeño de las funciones. Correcto, Juan Carlos. Esa, por ejemplo, es una infracción subjetiva, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que podría entrar como negligencia? ¿Cierto? Por eso es que se requiere que las infracciones estén literalmente establecidas, ¿cierto? Prohibiéndose ya las adopciones de este tipo de infracciones. Por ejemplo, si a mí me dijera que me van a sancionar o me quieren iniciar un procedimiento por este tipo de faltas, yo tendría que verificar, ¿ok? ¿Cuál es la tipificación de la norma? ¿Dónde está regulada expresamente esa infracción que ustedes me están imputando? ¿Qué significa negligencia? De repente para ti negligente es que no haya hecho una llamada, pero para mí no, eso no es negligencia, ¿no es cierto? Porque es un tema subjetivo, salvo que en la norma esté expresamente detallado cuál debió haber sido tu función, ¿ya? Estas normas estarían atentando contra el principio, en este caso, de tipicidad, ¿ya? Porque acuérdense, pues, que estamos viendo por el principio de tipicidad que solamente podrían sancionarme por lo que textualmente dice la norma y que se aplique a mi conducta, ¿ya? Eso tendría que ser así. En el caso del concurso de infracciones, principio del concurso, se señala que cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se deberá aplicar la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, ¿ya? Es decir, mi conducta constituye tanto la infracción contenida en el literal A, en el literal B y en el literal C. Eso es un concurso, porque la misma conducta está tipificada en diferentes infracciones. No significa que la administración me pueda imponer una sanción sumando cada una de ellas, ¿no es cierto? Como por ejemplo pasa en el caso penal. Aquí en el caso de la administración, lo que me establece la norma es que se me aplique en todo caso la sanción de mayor gravedad, pero que ya no se sancione por las otras. ¿Ya? En eso consiste el principio de concurso de infracciones. Bien. Tenemos el principio también de causalidad. Este principio tiene que ver con que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de la infracción sancionable, ¿ya? Este principio de causalidad tiene que ver con el nexo causal. ¿Qué fue lo que exactamente hice yo? Dime, por favor, cuál es mi conducta que determinó o que desencadene en la infracción, ¿cierto?
Porque a veces dicen, pues no, la oficina de logística y todos los que están allí son los responsables. Oye, pero ¿cuál fue mi conducta? O sea, ¿cuál es mi infracción? ¿Cuál es el principio de causalidad? ¿Cierto? ¿Cómo es que yo participé de esa acción? En eso consiste el principio de causalidad. Mi conducta debió generar un efecto, ¿cierto? Es causal de algo, ¿ya? Entonces, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de la infracción sancionada. No puede recaer en otros funcionarios, ¿no? Solamente en quien realiza la conducta omisiva. Aquí está, pues, por ejemplo, ¿no? O sea, pero si tengo un informe que me dice que haga tal cosa, ¿podría delimitar? No, porque acá el principio causal está en que tú tomaste la decisión, en que tú como funcionario hiciste o no hiciste determinada acción constitutiva y que podría ser infracción. Bien, el principio también de licitud. Este principio de licitud tiene que ver con que las entidades públicas deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuente con evidencia en contrario. Hay muchas entidades, podría ser Contraloría, por ejemplo, o el mismo Tribunal de Contrataciones, ¿no? Que cuando inician un procedimiento administrativo, automáticamente ellos ya están con la venda cegada de que el administrado es el responsable y lo tratan a uno como si realmente fuese el responsable, ¿no? Empiezan a creer en que todo lo que ha presentado es mal. El principio de licitud implica que las entidades deben confiar en que todo lo que yo he presentado, en este caso, o lo que he realizado, ha estado apegado a mis deberes, mientras que no se cuente con evidencia de lo contrario. Solamente cuando tengan evidencia de lo contrario, podrán presumir otra cosa. De lo contrario, tienen que presumir la licitud, ¿ya? De lo que nosotros alegamos. Tenemos el principio de culpabilidad en el caso de la responsabilidad subjetiva. ¿A qué se refiere la responsabilidad subjetiva? La responsabilidad subjetiva significa haber actuado con la intencionalidad o con el famoso dolo. Yo estaba consciente de que he realizado dicha situación, ¿cierto? Por eso mi responsabilidad es subjetiva, ¿ya? Tengo que acreditar, en este caso, que el administrado ha actuado con intención. Compañero Juan pregunta. Correcto, es pertinente que los administrados conozcan los procedimientos a aplicarse en cada acto administrativo. Bien, el principio del no bis in idem. Este principio, ya para resumirlo, el no bis in idem, implica no dos veces por lo mismo. Eso significa, eso es la traducción de este principio. No se pueden imponer varias sanciones por el mismo hecho, ¿ya? Dice, no se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Es decir, que exista la famosa triple identidad, que sean los mismos hechos, que sea la misma persona y que en este caso sea la misma infracción que se le habría imputado, ¿ya? Es compatible con reposición del estado anterior a la violación. Es decir, si ya me han aplicado doble sanción, yo podría reclamar. Por ejemplo, a ustedes ya, y aquí tiene que ver algo muy interesante, les decía que la Contraloría por el momento no puede iniciar procedimientos sancionadores, ¿cierto? Lo vamos a seguir explicando en un momentito, pero por el momento no puede aplicar procedimientos sancionadores hasta que regule o arregle sus normas. Pero la entidad sí. Vamos a imaginar que a su compañero Juan Carlos, el día de mañana, le inician un procedimiento administrativo disciplinario, ¿correcto? Y a su compañero, pues, le imputan, en este caso, la falta que está contenida en el artículo 85, literal B, de la Ley del Servicio Civil, que señala la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores, ¿ya? Que
Le han dicho a su compañero Juan Carlos, tienes que hacer los estudios de mercado, y Juan Carlos dice, no quiero hacer los estudios de mercado porque no me corresponde. Y le inician un procedimiento administrativo porque le dicen, ¿sabes qué, Juan Carlos? Tú estás incumpliendo tus deberes y por eso te vamos a iniciar un procedimiento. Y le inician un procedimiento disciplinario y lo sancionan, ¿correcto? Sancionado. Lo amonestan o de repente lo suspenden un par de días. Resulta que ya el próximo año la Contraloría General de la República vuelve a tomar la potestad sancionadora para poder iniciar los procedimientos sancionadores e inicia una auditoría de cumplimiento en un proceso que justamente participó su compañero Juan Carlos. Y reconoce en ese proceso que Juan Carlos, en efecto, pues no habría cumplido con realizar sus labores y dice, ¿sabes qué? Hay que iniciar un procedimiento sancionador y vamos a iniciar el procedimiento sancionador. En este caso, aquí lo que se va a alegar es una ne nobis in idem, porque ya no te pueden volver a sancionar por el mismo hecho, porque ya recibiste una sanción, ¿ya? Por eso es que hay que tener, las administraciones deben tener cuidado con lo que van a sancionar, porque podrían estar cerrando la posibilidad de, en este caso, impedir que la administración posteriormente pueda, o la Contraloría pueda, realizar los procedimientos sancionadores, ¿ya? Bien. Ahora sí conversemos respecto de la responsabilidad de los funcionarios públicos, en este caso, en el marco de la Contraloría General de la República. ¿Qué es lo que normalmente emite y sigue emitiendo la Contraloría General de la República? La Contraloría emite los famosos informes de control, ¿no es cierto? Si a ustedes alguna vez les han hecho una auditoría, a lo que más miedo le tienen es justamente este informe de control. ¿Por qué? Porque este informe de control es el documento escrito en el que el auditor gubernamental, es decir, el que pertenece al órgano de control interno, expone sus observaciones y sus irregularidades, como las conclusiones y las recomendaciones. Estos informes de control se emiten como resultados, en este caso, de una acción de control posterior, ya sea de una acción concurrente o de, en este caso, un servicio de control especializado, ¿cierto? A veces tenemos, en este caso, la Contraloría inicia procedimientos de auditoría, acciones de control o acciones de supervisión, ¿no es cierto?, para poder iniciar la fiscalización, como se conoce, de los procedimientos que la entidad está llevando, ¿cierto? Este informe de control que realiza la Contraloría General de la República debe cumplir con ciertas condiciones, debe cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo, que se establezca cuál es la condición, cuál es el criterio, cuál es el efecto y cuál sería la causa de la conducta que en este caso está cometiendo el funcionario público, ¿ya? Deben identificarlo. Para esto que la Contraloría tiene pues unos formatos a través de sus normas internas para poder determinar la responsabilidad, en este caso, de los funcionarios públicos. El proceso de auditoría de cumplimiento indica que se hace a través de un planeamiento, es decir, la Contraloría General de la República programa y planifica, en este caso, las auditorías que se van a hacer a las entidades públicas, ¿cierto? En este caso, en la etapa de planificación, se formula una comisión de auditoría para que puedan iniciar estas actividades. Se comprende a la entidad y la materia a examinar, y además se aprueba un plan de auditoría definitivo. Es decir, por ejemplo, se aprueba plan de auditoría para la Municipalidad de Castilla, del periodo 2019-2020, correcto, de los procedimientos de selección de adjudicaciones simplificadas, es decir, marcan su territorio diciendo que van a realizar procesos de auditorías a todos estos procedimientos, ¿ya? Cuando ya estén en la etapa de ejecución, se tiene que definir, en este caso, cuál es la auditoría que ya están realizando y aplicar los procedimientos, como les estaba mencionando, donde se establezcan las observaciones. Se tiene que identificar cuáles son las desviaciones de cumplimiento. Es decir,
yo como auditoría, como miembro de una comisión de auditoría, puedo determinar que existen en este caso ciertas observaciones, por ejemplo, en la adjudicación simplificada número 05, porque solamente veo que hay una cotización, porque además veo que dieron plazo para que subsane, a pesar de que no eran documentos subsanables, etc. ¿Ya? Entonces, lo que establezco a través de esas observaciones es las circunstancias que, en este caso, yo considero que pueden ser materias de una posible sanción o una infracción. Les tengo que notificar o comunicar al administrado esas desviaciones de cumplimiento para que me puedan presentar sus comentarios. Luego de ello, se tiene que evaluar esos comentarios para poder saber si es que han desvirtuado o no han desvirtuado las observaciones advertidas. Luego de ello, se tendrá que registrar el cierre de la etapa de ejecución y se procederá a la etapa de elaboración de informe, donde ya la auditoría, la comisión auditora deberá elaborar su informe de auditoría, ¿cierto? En ese informe de auditoría tendrá que determinar, mira, nosotros determinamos 5 observaciones. Hemos corrido traslado de estas desviaciones y los administrados han presentado sus comentarios. De esas 5 observaciones, solamente han logrado desvirtuar 2. Por lo tanto, considero que por las 3 restantes, sí amerita el inicio de una responsabilidad administrativa, civil o penal, ¿cierto? ¿Cuáles son las responsabilidades que puede determinar, en todo caso, la Contraloría General de la República? Son 3 tipos de responsabilidades. La responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. ¿Qué es lo que hacía hasta antes que el Tribunal Constitucional les dijesen que ya no pueden sancionar con su reglamento? Seleccionaban las faltas. Si las faltas en su reglamento eran consideradas faltas graves, se iniciaba un procedimiento sancionador a cargo de la Contraloría. Si las faltas se enmarcaban dentro de una falta leve, lo que hacía era remitirlo a la entidad para que la entidad le inicie un procedimiento administrativo disciplinario, ¿cierto? Entonces la entidad le iniciaba su procedimiento administrativo disciplinario. Pero ahora, como les mencioné, la Contraloría no puede iniciar procedimientos sancionadores. Lo único que está determinando después de hacer sus auditorías de cumplimiento es si existe responsabilidad civil o si existe responsabilidad penal, lo envía al Ministerio Público, al Poder Judicial, y todos los casos de responsabilidad administrativa las deriva a las entidades públicas, porque ya no puede sancionar por materia administrativa, ¿correcto? Tendrá que enviar toda la información de sus informes de control a las entidades públicas para que sean las entidades públicas quienes inicien los procedimientos administrativos disciplinarios. ¿Con qué norma? ¿Con la norma de la Contraloría General de la República? No. Van a tener que iniciar sus procedimientos sancionadores con la Ley del Servicio Civil, la Ley 30.057. ¿Ya? Bien. Esto tiene que ver mayormente en cómo se determinan las observaciones que hacen los trabajadores de la Contraloría, ¿no? En este caso tienen que identificar cuáles son los actos u omisiones por parte de los administrados que denotan inobservancia de la normativa aplicable, ¿cierto? Para poder, en este caso, armar su matriz, indicando, pues, cuál es la condición, la causa, el efecto de esta infracción que se está cometiendo, ¿no? Elaboran normalmente una matriz, como les decía, de desviaciones, y luego de ello formulan las desviaciones de cumplimiento, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos que les voy a poner para que vean cómo son normalmente las comunicaciones. ¿A qué se refieren cuando la Contraloría dice condición, criterio, causa y efecto? Condición viene a ser el hecho o situación deficiente detectada, cuyo nivel o curso de desviación debe ser evidenciado. ¿Ya? O sea, es la situación en concreta, el hecho. El criterio viene a ser la norma vulnerada, es decir, tengo que identificar qué norma ha vulnerado. La causa es la razón o motivo
a la que dio lugar el hecho o situación detectada. ¿Por qué existió la condición? ¿Cierto? La causa viene a ser el por qué se dio esa condición. Y el efecto viene a ser la consecuencia real o potencial, ya sea cuantitativa o cualitativa, ocasionada por el hecho o situación deficiente. Es decir, el famoso daño o el famoso perjuicio. ¿Ya? El efecto es el perjuicio que me generó esa condición. Esos son los criterios con los que la Contraloría elabora sus informes de auditoría. En cuanto al procedimiento de comunicación, no vamos a entrar a mucho detalle porque vuelvo a indicarles, este procedimiento ha sido suspendido, ya no se está realizando en este caso las desviaciones de cumplimiento, ¿no es cierto? Bien. A ver, ya, estas son las notificaciones, ¿no? Así se realizan normalmente las notificaciones de la Contraloría, ¿no? En atención a la auditoría de cumplimiento, ¿no? Y le colocan pues la notificación. La notificación debe ser formal, ¿eh? Es decir, debe ser de manera presencial, pero en los casos que no se ubique el trabajador, se tendrá que comunicar a través de la notificación por edicto. Recuerden que la Contraloría igual tiene la obligación de evaluar los comentarios, ¿ya? No es posible que la Contraloría, es decir, la Comisión Auditora, elabore su informe sin tener en cuenta sus comentarios. Oye, cuando usted lea su informe y no vea su comentario, tendrá que decir, ¿no? Oye, pero yo presenté mis comentarios y ni siquiera han sido evaluados. Los informes de control y la evaluación de comentarios se hace de la siguiente forma, ¿no? Se establece cuál es el comentario. En la parte siguiente se debe colocar cuál es la respuesta del administrado de ese comentario y luego cuáles son los argumentos que tiene la comisión auditora para decir si es que ha levantado o no se ha desvirtuado esta comunicación de desviación. ¿Ya? Este procedimiento que hemos visto, al que lo he pasado rápidamente, es respecto de la comunicación de las desviaciones. ¿Ah? Aquí todavía no hay un informe de control, solamente hay observaciones. Es obligatorio también que la comisión auditora comunique al administrado esas observaciones, a pesar de que de repente después no se le inicie un procedimiento, pero es importante y obligatorio que la comisión auditora comunique al administrado cuáles son las observaciones que ha detectado en esa auditoría, ¿ya? Entonces, y tiene que evaluar sus comentarios, ¿no es cierto? Aquí. En el caso de la función pública, se dice, ¿no?, que quien ejerce función pública es toda persona natural que realiza actividades, ya sea de manera temporal o permanente, ya sea que esta actividad sea retribuida o sea de honorem, pero que ejerce esta actividad en nombre del Estado y al servicio de la nación, exteriorización de las funciones del Estado y que además se encuentre en alguno de los niveles jerárquicos, ¿no? Eso corresponde a la función pública. Respecto a la noción de funcionario o servidor público, en la Ley de Código de Ética de la Función Pública encontramos el siguiente concepto. Se menciona que todo funcionario, que servidor público o funcionario, es todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, ¿cierto?, que sea nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado, ¿ya? Este es entonces el concepto para el funcionario o servidor público que está sometido justamente a la posibilidad de que la administración pueda sancionarlo por alguna de sus infracciones cometidas. En cuanto a la función, al funcionario o al servicio o al servidor público, también encontramos dentro de la Ley Marco del Empleo Público algunos de los conceptos siguientes, ¿no?, que los califican o los clasifican de la siguiente manera. Dice que funcionario público, esta ley 28.175, Ley Marco del Empleo Público, señala
¿Qué es funcionario público? El que desarrolla funciones de preeminencia política, que representan al Estado o a un sector de la población y que desarrollan políticas de Estado y o que dirigen organismos o entidades públicas, ¿cierto? El empleado de confianza es aquel que desempeña un cargo de confianza, ya sea técnico o político. El servidor público, directivo, superior, ejecutivo, es el que desarrolla funciones administrativas. Y el servidor público en base a especialista es el que desarrolla labores de ejecución de servicios públicos. Y finalmente el servidor público de apoyo es el que desarrolla labores auxiliares, ¿ya? Pero recordemos que a raíz de la ley 30.057, esta ley se aplica supletoriamente para todos los funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos, cualquier denominación de funcionario o servidor público entrarán en este caso a la aplicación de la ley del servicio civil. En el caso del Código Penal, específicamente, encontramos que en el artículo 425 señala lo siguiente, ¿no? ¿Quiénes son los funcionarios públicos? Dice, los comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñen cargo político o de confianza, incluso si emana de elección popular. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, mantenga un vínculo laboral o contractual con la entidad, ¿ya? Y además también los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente, ¿ya? Y en cuanto a la ley de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de la Contraloría General de la República, de ley 27785, encontramos que en su disposición novena, en su disposición final, señala que el funcionario o servidor público es todo aquel que independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, mantiene un vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades y que en virtud de ello ejerce funciones en la misma. Entonces vemos que este es un criterio mucho más amplio para poder definir al funcionario público, ¿ya? Aquí tenemos. Bien, tenemos entonces que de acuerdo a la ley marco del empleo público, señala que los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales administrativas en el ejercicio del servicio público. A su vez también encontramos que el decreto legislativo 276 establece también que son responsables los servidores públicos por las responsabilidades civil, administrativa y penal, ¿ya? Entonces vamos encontrando que todas estas normas identifican que el administrado puede cometer ese tipo o puede estar sujeto a esos tipos de responsabilidades. Administrativa, civil e inclusive penal, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no? Igual también la ley de la Contraloría especifica. Esto es, digamos, si pueden verlo, esto es lo que anteriormente conocíamos como la responsabilidad que se seguía por la ley de la Contraloría General de la República. Teníamos la responsabilidad administrativa, ¿cierto? Que podía ser disciplinaria o funcional. Si es que era disciplinaria, se remitía a la entidad, porque en este caso estaba regulada por servir. Y si es que era una responsabilidad funcional, en este caso, se dejaba a la potestad sancionadora de la Contraloría, ya que es lo que les estuve explicando. En cuanto a la responsabilidad civil, ya mencionamos que esa responsabilidad es la que se genera producto de un daño económico ocasionado a la entidad, ¿cierto? Tú dejaste de cobrarle penalidades, tú permitiste que se contrate de manera sobrevalorada, tú le has dado aprobado ampliaciones de plazo que le reconocen gastos generales, etc. Estás generando un perjuicio económico a la entidad. En eso consiste la responsabilidad civil. Y la responsabilidad penal es aquella en la que incurren los servidores o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones
cuando han incurrido en una acción que está tipificada como delito, ¿ya? Más adelante también vamos a ver cuáles son esos delitos que normalmente son atribuidos a los funcionarios de la administración pública, ¿ya? Entonces ya tenemos responsabilidad penal, civil e inclusive administrativa, ¿no es cierto? Miren, aquí está, es un ejemplo de cómo se señalaban las presuntas responsabilidades, ¿no? En este caso es una responsabilidad, como aquí la lámina lo dice, una presunta responsabilidad administrativa. Ya, aquí lo estoy subrayando, ¿no? ¿Y cuál es esa responsabilidad administrativa? Aquí lo dice, ¿no? Por formalizar el gasto de vengado del referido servicio de consultoría el 26 de diciembre por tantos montos, tal como consta en el comprobante de pago. Esto de aquí, acuérdense, por formalizar el gasto, ¿no es cierto?, visado, todo esto viene a ser, en este caso, la condición, que es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no es cierto? Este es el hecho. ¿Qué es lo que hizo? Formalizar el gasto de vengado, ¿no es cierto? No obstante, a que esa fecha no se había prestado el servicio ni se contaba con la conformidad, ¿ya? Ahora sí, ¿cuál en este caso viene a ser la condición? Es decir, la norma. La condición viene a ser, en este caso, que no contaba, que en este caso se ha vulnerado o se ha incumplido la directiva 01 del año 2017, directiva de tesorería. Es decir, se está identificando cuál es la norma vulnerada. ¿Ya? Bien. Entonces, este es un ejemplo de cómo se solía comunicar la responsabilidad, en este caso, administrativa. Bien. Aquí tenemos otro modelo u otro ejemplo de cómo se señala la responsabilidad civil. Ya, por ejemplo, la señorita fulanita de tal, con DNI, coordinadora del área de logística, ¿no? En este caso, viene aquí, ¿no? Suscribió la liquidación del contrato número tal a favor de la empresa tal, cuando la citada empresa no había culminado la instalación del ascensor de pasajeros, ni sometido a las pruebas técnicas de verificación según lo exigido, Y aquí está, ¿no? Esta es la responsabilidad. Y consecuentemente la aplicación de penalidades de 30.600 nuevos soles. Esa es su responsabilidad civil, porque ese viene a ser el perjuicio económico que se le está ocasionando a la entidad. Y por lo tanto, allí se está identificando cuál es esa responsabilidad civil. Aquí tenemos el señalamiento de una presunta responsabilidad penal, ¿cierto? Observación 1. Irregularidades en la selección y contratación del postor demostraron indebido interés en favorecerlo. Ya, aquí viene otra cosa. Ya no estamos hablando de una simple falta administrativa. Estamos hablando de una acción penal. Se identifica quién es el funcionario y luego, en este caso, tendríamos que verificar cuál sería la infracción. En este caso, el tema penal estaría determinado en que han demostrado un indebido interés en favorecer, ¿no es cierto? Vamos a ver que en el proceso penal este hecho puede generarse como un delito de colusión, en este caso, o concusión, o negociación incompatible para la administración pública, ¿ya? Para el funcionario, en este caso, porque está demostrando un indebido interés para poder favorecerlo. Podríamos estar hablando de delitos de colusión o de delitos de negociación incompatible con el cargo, ¿ya? Que son los que vamos a ver también ya en un momento. Bien. Tenemos aquí los efectos y las autonomías de la responsabilidad. Es decir, existe independencia de calificación. No significa, recuerden que yo les hablé del NEDI sin IDEM, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso no aplica por si acaso para las responsabilidades, ¿ah? No significa que si ya me aplicaste una sanción por el mismo hecho en la vía civil, ya no me puedes aplicar el mismo hecho en la vía penal.
¿ya? Porque aquí hay independencia de sanciones. La sanción impuesta por un tipo de responsabilidad, es decir, ya te impusieron sanción administrativa, pero eso no limita la posibilidad de imponer una sanción diferente por la misma conducta en otro tipo de responsabilidad. Es decir, se podrán determinar también responsabilidad penal y además responsabilidad civil por el mismo hecho. Entonces, es posible que con una misma acción pueda ser sancionado por esas tres responsabilidades. Sí, puede ser sancionado por responsabilidad administrativa, por responsabilidad civil o por responsabilidad inclusive penal. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto, esto también, que es la ley de la Contraloría, ¿no? Bien. En cuanto a la ley de la Contraloría, también teníamos que el artículo 3 de la resolución de la Contraloría señalaba que infracción era todo acto u omisión tipificada en ese artículo 42, ¿no es cierto?, de la ley y especificado en el reglamento, así como otras normas legales. Pero hemos dicho que esto ya ha quedado, en todo caso, supeditado en el tiempo, ¿ya? Aquí tenemos que el reglamento de la Contraloría fue declarado inconstitucional, ¿cierto? La ley de la Contraloría es la ley 27785, que fue en este caso luego modificada a través de la ley 29622 y luego la ley 30742 y finalmente el reglamento que en este caso fue declarado inconstitucional. A ver, un ratito porque su compañero hace una pregunta. Dice, ¿es pertinente que una contratación del Estado sea auditada por un auditor no certificado por el OCE? No hay problema, Juan Carlos, no hay un impedimento de que no lo realice así. Recuerden que la obligación de la certificación del OCE solamente es para los funcionarios que laboran en alguna de las etapas de la contratación pública. Por lo tanto, ya es una exclusiva responsabilidad de la Contraloría elegir el perfil de sus auditores, ¿cierto? No está, digamos, reglamentado que se le exija, ¿no? Ahora, si me haces una pregunta de tipo personal, es decir, ¿qué es lo que yo opino? Yo sí definitivamente opino que para que alguien venga a investigar tu trabajo, ese alguien debe tener por lo menos el mismo conocimiento o mayor conocimiento del que tú tienes, ¿cierto? Porque en realidad es muy cierto lo que mencionabas hace un ratito. Yo hace mucho que ya no trabajo en la administración pública, pero recuerdo en algún momento haber tenido un auditor supervisando alguna obra de las que se estaban ejecutando y de haberme dicho la siguiente pregunta, ¿no? Victoria, ¿y por qué el valor referencial es ese monto? ¿Cómo lo determinaron? Era una obra, ¿no? Entonces yo decía, la pregunta realmente me la está haciendo en serio, o lo está haciendo por ver cuál es mi reacción. Porque, ¿cómo me va a preguntar cómo se determina el valor referencial de una obra? Si se supone que es un auditor que está viniendo justamente a auditar esto, debería saber, no, me dice, es que quiero saber si hicieron estudio de mercado o no, o cuántas cotizaciones recibieron, etc. Entonces yo le expliqué a este auditor de que en el caso de obras, el valor referencial se determina por el valor que ya viene establecido en el presupuesto que se encuentra o que forma parte del expediente técnico de obra, que ya en este caso logística no realiza un estudio de mercado, no pide cotizaciones, porque simplemente el presupuesto ya está validado, ¿cierto? Entonces, sí, pues, este auditor demostraba, como digo, no sé si es que realmente me hizo la pregunta por ver la reacción o es que realmente no conocía las diferencias entre una convocatoria de una obra y el capítulo de bienes o servicios, ¿ya? Bien. Recordemos entonces que ya la tipificación y la colaboración reglamentaria ha sido declarada inconstitucional, ¿cierto? Aquí tenemos, podemos ver la sentencia del Tribunal Constitucional publicada el 25 de abril del año 2018 en el expediente 020, ¿no es cierto? Que en este caso fue publicada el 26 de abril del año 2019. ¿Qué es lo que estableció esta sentencia del Tribunal Constitucional? Declarar fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad y en consecuencia
inconstitucional el artículo 46 de la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, ¿ya? Incorporada por el artículo 1 de la ley 29622 en su totalidad, y por conexidad inconstitucional la frase que fueron referidas en el artículo 46 del primer párrafo del artículo 47, literal A de la ley 27785, ¿ya? En consecuencia, entonces, ya desde abril del 2019, ya se declaró inconstitucional el reglamento o las infracciones por las que la Contraloría venía sancionando, ¿ya? ¿Y por qué es que se declaró inconstitucional? Por lo que hemos estado conversando hace un momento, porque contravenía el principio de legalidad, es decir, referido también a la adecuada tipificación de las conductas prohibidas, ¿ya? Señala, dice, ¿no? En consecuencia, se vulnera el principio de legalidad en sentido estricto si una persona es condenada o sancionada por un delito o infracción no previsto expresamente en una norma con rango de ley, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no podría en este caso sancionarse, ¿ya? Bien, esa es la sentencia del Tribunal Constitucional que en todo caso declara los efectos, ¿no? Y ya para ir terminando, vamos a verificar ya entonces, volviendo al tema, la Contraloría puede iniciar las auditorías, puede identificar observaciones, les puede comunicar esas observaciones para que hagan sus comentarios, y una vez que emita su informe final, su informe de control, tendrá que definir si es que lo envía a la entidad para que inicie el pago. Bien, ahora les voy a explicar a través de este cuadrito que ven en pantalla cómo es que se inicia este procedimiento disciplinario, procedimiento administrativo disciplinario. Bien, esta es la estructura entonces, de acuerdo a lo que establece la Ley del Servicio Civil 30057. Tenemos que la Secretaría Técnica está conformada, ¿no es cierto?, por aquel funcionario, trabajador de la entidad que haya sido expresamente designado por la más alta autoridad administrativa de la entidad para poder cumplir las veces de secretario técnico. Esta Secretaría Técnica va a estar a cargo, ¿no es cierto?, o le va a rendir cuentas a la Oficina de Recursos Humanos. Esta Secretaría Técnica va a tener dentro de sus funciones, entre otras, las de recibir y precalificar las denuncias o reportes internos, y una vez que haya terminado de recibir, de calificar, reenviar al instructor para poder iniciar el procedimiento disciplinario, perdón. Es la Secretaría Técnica la que identifica la comisión de la supuesta infracción y también determina quién va a ser el órgano instructor. Es decir, la Secretaría Técnica dice, bien, esta denuncia corresponde a la infracción señalada en el literal C del artículo 85 de la ley 30057. Y por lo tanto, a esta infracción le corresponde una sanción de amonestación. Entonces, tendrá que decir quién es el órgano instructor. En estos cuadraditos de aquí, ustedes pueden ver, ven fase instructora y fase sancionadora. Para el caso de la sanción de amonestación, ¿correcto? Para el caso de la amonestación, el órgano instructor, ¿y de dónde sale esto de órgano instructor? De la Ley del Procedimiento Administrativo General. Acuérdense que hemos dicho, ¿no? Para que haya un procedimiento debería existir fase instructora y fase sancionadora. Por eso es que la Ley del Servicio Civil, respetando ese régimen general, instruye cómo deben ser estas fases. ¿Quién puede ser entonces el órgano o quién está a cargo de la fase instructiva? Puede estar a cargo el jefe directo de ese funcionario, ¿cierto? ¿Ya? Y en el caso de la suspensión también podría ser el jefe, y solamente en el caso de la destitución el órgano instructor será la Oficina de Recursos Humanos, ¿ya? Por ejemplo, me van a iniciar a mí un procedimiento administrativo disciplinario
y según lo que ha creído conveniente la Secretaría Técnica, mi infracción es una infracción que debe sancionarse con destitución, porque es una falta grave, ¿no es cierto? Entonces, la Secretaría Técnica determinará que mi órgano instructor será ¿quién? A ver, ¿quién sería el órgano instructor? ¿Correcto? Si yo soy una trabajadora, ¿quién sería el órgano instructor si la infracción cometida, supuestamente cometida por mi persona, deberá ser sancionada con la destitución? ¿Quién sería el órgano instructor? A ver, Juan Carlos. En este caso sería la Oficina de Recursos Humanos, ¿ya? Cuando la sanción solamente sea amonestación o suspensión, la fase instructora va a ser el mismo jefe del trabajador. Si tú trabajas en el área de logística, tu órgano instructor va a ser tu jefe. ¿Qué quiere decir? Que es tu jefe el que va a emitir un informe de instrucción concluyendo porque existe comisión de infracción o no existe comisión de infracción. Vamos a imaginar que en este caso tu jefe te impone una sanción de amonestación. Tú, en este caso, o te solicita una infracción, una sanción de amonestación. En el caso de la amonestación, el mismo jefe puede ser el instructor y el sancionador, solamente el mismo jefe, ¿ya? Y la segunda instancia viene a estar dada por el jefe de la oficina, en este caso, de recursos humanos, ¿ya? Si tú no estás de acuerdo con esa amonestación que te han impuesto, podrás recurrir en segunda instancia a la oficina de recursos humanos. En cambio, cuando se trata de una infracción cuya sanción sea la suspensión, el órgano instructor, es decir, el que va a emitir el informe con la recomendación de la sanción que te corresponde, será tu mismo jefe. Pero quien va a decidir la sanción será la Oficina de Recursos Humanos. Él es el órgano sancionador. Y tu segunda instancia, si tú no estuvieses de acuerdo con esa resolución, tendrá que ser el Tribunal del Servicio Civil. ¿Ya? De otro lado, si la sanción que se ha evaluado o que se ha merituado imponerte es una sanción de destitución, el órgano instructor viene a ser la Oficina de Recursos Humanos y el órgano sancionador viene a ser el titular de la entidad. Y tu segunda instancia igual la podrás hacer valer ante el Tribunal del Servicio Civil. ¿Ya? En esta lámina se resume todo el procedimiento administrativo disciplinario. Recuerden que los plazos de prescripción para el disciplinario es de 3 años, ¿ya? Y 1 año, pero siempre y cuando te hubiesen iniciado el procedimiento disciplinario, 1 año tiene la administración para poder sancionar. Si dentro de ese plazo de 1 año no te han sancionado, ¿correcto? En este caso, entonces, habrá prescrito tu infracción. ¿Cuáles son las faltas de carácter disciplinario contenidas en la ley 30057? Aquí hay algunas de ellas, ¿no? El incumplimiento de las normas establecidas, la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes del superior, el incurrir en acto de violencia grave, indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior, es decir, haberse faltado el respeto a su titular, ¿no? La negligencia, aquí está lo que mencionaba su compañero Juan Carlos, ¿no? La negligencia en el desempeño de sus funciones, ¿cierto? Habría que aquí decirle, explícame cómo es que he sido negligente, ¿cierto? Bien. El impedir el funcionamiento del servicio público, la utilización o disposición de bienes de la entidad en beneficio propio de terceros, la concurrencia al trabajo en estado de embriaguez, ¿no? Ha habido varias personas a las que las han sancionado justamente por haber incurrido en esta infracción, ¿no? Haber acudido a su centro de trabajo estando mareados, estando en estado de embriaguez. El abuso de autoridad, los daños materiales que se puedan ocasionar a la entidad, la ausencia injustificada por más de 3 días consecutivos o más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días, es decir, tu inasistencia, ¿cierto? El hostigamiento sexual también,
realizar actividades de proselitismo político, la discriminación, el incumplimiento injustificado del horario, la afectación del principio de méritos, actuar o influir en otros servidores para obtener beneficio propio o de tercero, la doble percepción, salvo el tema de compensaciones económicas, ¿no? Perdón, salvo el tema de los casos de dietas y de función docente, y allí sí se ha verificado que no existe una doble remuneración, ¿ya? Bien, y finalmente, y ya para con esto sí terminar, la responsabilidad penal, que en este caso se le atribuye también a los funcionarios públicos por la comisión de delitos contra la administración, siendo los más conocidos las siguientes, ¿no? Por ejemplo, el peculado se aplica cuando el funcionario o servidor público se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro el dinero o bienes que se haya confinado por la condición de su cargo. Tenemos también aquí otro tipo de delito, ¿cierto? La colusión, en este caso, viene a ser un pacto ilícito entre el funcionario o servidor. El dibujito ve, ¿no? Hay una bolsita debajo de la mesa. O sea, hay un pacto ilícito. Y eso es sancionado también por la administración, ¿cierto? Bien, tenemos así todas las clases de delito que les había mencionado hace un momento, ¿no? Colusión, peculado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, malversación, cohecho activo, cohecho pasivo y confusión. Esos son los delitos contra la administración pública regulados por el Código Penal, ¿cierto? Recuerden que de conformidad con el artículo 425, numeral 3 del Código Penal, todo aquel que independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, mantiene un vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello ejercen funciones en dichas entidades u organismos. Todas estas personas son las que pueden cometer los delitos contra la administración pública. ¿Ya? Bien, chicos, con eso habríamos acabado de manera maratónica este título, esta sesión destinada al procedimiento administrativo sancionador, tanto en el régimen de contratación pública como en el régimen general de la ley 2744 y el régimen disciplinario a través de la ley del servicio civil 30057 y bueno, las regulaciones que acabamos de ver en el Código Penal. No se olviden que igual contra la sanción que te hayan impuesto en la vía disciplinaria, también procede el famoso contencioso. Primero, la segunda instancia, que la ejerces en este caso ante el servicio civil. Y ya contra esa resolución puede ser posible interponer la acción contenciosa administrativa, que es la acción que se interpone ya ante el Poder Judicial. No sé si tienen, chicos, alguna pregunta, alguna duda respecto de esto. Los escucho. Si no hubiesen preguntas, entonces les deseo suerte con su examen y cualquier cosita, pues estoy para poder servirlos. ¿Ya? Recuerden que me ubican en las redes sociales como Estudio Pérez Asesores para poder de repente apoyarlos con cualquier consulta que puedan tener. Siempre comparto por allí algunos videos que espero sean de su utilidad. ¿Listo, chicos? Yo me despido entonces. Joanita, ¿estás por ahí? Sí, Victoria. Listo, no hay preguntas. Creo que están